Ok, hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado Zumbidos matemáticos, el análisis etnomatemático de la apicultura. Esta investigación está liderada por mi compañera Yailina Sendra y mi persona, Laura Castillo. Ok, lo primero que realizamos en nuestro trabajo de campo tuvo que ver con una entrevista semiestructurada, la cual nos iba a ayudar a brindar esta información sobre la práctica. Esta entrevista semiestructurada la dividimos en 7 categorías, las cuales recibieron el nombre de Conociendo al apicultor y su práctica, la adquisición de materiales y costos, la indumentaria, las abejas, la cual consideramos que fue una de las más importantes, la categoría 5 que fue la práctica, la categoría 6 que tuvo que ver con la producción, la categoría 7 que tuvo que ver con la venta. Esta entrevista semiestructurada, o esta entrevista en sí, ya en nuestro trabajo de campo, fue hecha al señor Juan Rodríguez y empezó el día 17 de septiembre a las 8:20 de la mañana y finalizó el mismo día a las 2:30 p.m. En la primera categoría, quisimos saber un poco sobre lo que era el conocimiento del apicultor y su práctica. En ella, pues, quisimos conocer quién era el señor Juan Rodríguez, cuántos años tenía, también hace cuánto se dedicaba a esta labor, por qué se dedicaba a eso, qué significaba para él ser apicultor y además de ello, si había enseñado esta práctica a otras personas. En la segunda categoría hablamos un poco sobre la adquisición de materiales y costos. Y en esta quisimos identificar un poco sobre esos materiales que eran necesarios para tener un apiario y asimismo la cantidad de costos que se tenían en cuenta para tener dicho apiario. También quisimos identificar un poco sobre la periodicidad de en la cual se adquieren esos productos. En la categoría 3 hablamos un poco sobre la indumentaria. Si bien sabemos que las abejas pueden ser un poco peligrosas para algunos humanos, pues les pueden provocar cierto tipo de alergia, pues en este caso, ¿qué tipo de material, qué tipo de equipo se necesitaba para poder hacer dicha práctica y qué función tenía cada equipo? En la categoría 4, la más importante para nosotras fue las abejas y quisimos identificar en ella qué tipo de abejas se utilizaban, asimismo, cómo identificaban esta, qué comían las abejas, qué tamaño debían tener cada abeja. Y la pregunta más importante y la que nos dio base para toda la entrevista y que supimos que era la esencial para la práctica es qué significaba en sí la abeja para el apicultor. También una de las preguntas importantes que encontramos es que, que hicimos fue si había algún peligro para esas abejas, si existía algún enemigo, y en el caso tal de que si existiese, ¿qué se hacía? En la categoría 5 pues hablamos sobre la práctica y en esta quisimos identificar cuál era el proceso que se desarrollaba de que se formaba un apiario hasta que este llegaba a la venta. Una de las preguntas que en este caso hicimos fue qué condiciones se deben tener en cuenta para un apiario, qué materiales se utilizan para esa colmena, cuántas colmenas hay en el lugar, el área del terreno, cada cuánto una colmena debería estar separada de otra, qué tipo de técnicas se utilizaban para las diferentes recol sí, las diferentes recolecciones, ya fuesen de miel, jalea, polen, dependiendo de lo que recolectara el apicultor en este apiario. En la categoría de producción, en esta pues quisimos identificar o nos enfocamos más que todo en las condiciones que se deben tener en cuenta para una óptima producción y además de ello, cuáles son esos elementos que impiden una producción esperada. Algunas preguntas que tuvimos es a quién se le ofrece este producto, eh, cómo se hace para calcular el número aproximado de esas abejas que hay dentro de una colmena, también que si se podía estimar o no la cantidad de miel, jalea y polen que se producía según los diferentes factores del medio ambiente, qué se necesitaba para un buen rendimiento productivo, de qué forma se almacenaba ese producto, los productos que se recolectaban. Y por último teníamos la categoría de ventas,
la cual pues una de las preguntas que hicimos fue qué cantidad de los distintos productos pueden producir y vender por mes o también por año. Le hicimos esa pregunta al señor. Si la vendían al por mayor y si se vendía de la misma manera como se vendía por unidad, si su precio variaba, entre la otra pregunta de cómo se calculaban dichas ganancias. Y esta fue, pues fueron todas nuestras preguntas que nos dieron paso a nuestro trabajo de campo. Ok, hablando un poco sobre cómo fue el proceso para encontrar al señor Juan y encontrar el lugar donde se desarrolla esta práctica, que es la apicultura aquí en el Atlántico, fue una actividad bastante interesante porque en un principio no teníamos ningún conocimiento de dónde se desarrollaba esta práctica y del mismo modo no conocíamos a nadie que se especializara en desarrollarla. Por lo que encontramos por medio de una revisión bibliográfica donde identificamos varios lugares aquí en el Atlántico donde se desarrolla la apicultura. En uno de ellos se desarrollaba en Sabana Larga y en Malambo, pero tuvimos dificultades debido a que uno de ellos se negó al momento de nosotros acercarnos y explicarle el proceso que íbamos a desarrollar. Los encargados de esta práctica se negaron y dijeron que no tenían ningún tipo de interés en colaborarnos. Luego buscamos esta fábrica, esta empresa que se llama Dulce Vida, la buscamos por internet y encontramos un número telefónico. Llamamos con mucha fe de que nos respondieran y en efecto nos respondió el señor Juan Rodríguez muy amablemente. Le explicamos cómo íbamos a desarrollar todo este proceso, de qué se trataba, qué debíamos realizar y el señor bastante animado nos dijo que sí. Un rotundo desde el primer momento, se vio con muchas ganas de colaborarnos y quedamos en pactar una primera cita. Bien, hablando un poco sobre el día de la cita pactada y el lugar, el día en que nos acercamos al lugar donde se desarrolla la práctica, en un primer momento llegamos a Malambo, debido a que ahí es donde vive el señor Juan. Y de inmediato comenzamos la entrevista debido a que en el lugar, es decir, en la casa del señor Juan, se encuentra el almacenaje de la miel y varias herramientas o todas las herramientas que el señor Juan utiliza para desarrollar de forma óptima su práctica. Del mismo modo, pudimos escuchar de su propia voz cuál es el uso y cuál es la importancia de cada una de estas herramientas. Luego de haber hablado un poco con el señor Juan sobre cada una de estas incógnitas que teníamos, nos fuimos a Sabana Larga junto a él. El trayecto duró aproximadamente unos 45 minutos. Durante el camino estuvimos hablando con él sobre diversas vivencias personales y también alguna información sobre la apicultura. Cuando llegamos a Sabana Larga, llegamos primeramente a la finca de la familia Bermejo, la cual se encuentra aproximadamente a unos 5 minutos del casco urbano de Sabana Larga. Apenas llegamos pudimos identificar ese cambio de ambiente entre la parte rural y la parte urbana, ya que pudimos ver de inmediato muchos animales, pudimos escucharlos, pudimos sentir ese olor diferente, pudimos sentir la paz y la tranquilidad que se siente en estos lugares. Luego, cuando llegamos, le pedimos el permiso a los señores que cuidan la finca para poder acceder al lugar donde se encuentran los apiarios, debido a que no están en el mismo, en la entrada de la finca, ya que al tratarse de abejas, estas deben estar un poco alejadas de las personas. Cuando el señor que cuida la finca nos dio el permiso para acceder, tuvimos que hacer un corto recorrido adentrándonos más en el sector rural, adentrándonos más en la finca para poder llegar a ese lugar donde se encontraba el apiario. Cuando llegamos al apiario, pudimos identificar, pudimos